En Buena Parada, sí, de tiempo, o sea, ese edificio ya estaba en pie a comienzos del siglo XX, o poco más allá, y es un poco como esto que dice Borges cuando en su poesía, a mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. Bueno, a mí se me hace cuento que empezó Buena Parada, es como que es un lugar que te presenta una dimensión de tiempo que vos sentís que ha estado largamente allí, ¿no? Quizás después hay que hablar de otras cosas, de las postergaciones también, pero un poco es esto cuando pienso que a finales del siglo XIX, los primeros que andaban por acá y que dejaban noticia, porque anduvieron muchos, desde los pueblos originarios obviamente, pero los primeros que dejan noticia, que son los misioneros, los salesianos, Pedro Bonacina ya habla de Buena Parada en 1890 y poco más. Y de los amigos que tenían Buena Parada, de las familias amigas, dice los buenos vascos esos de Buena Parada, porque bueno, ya para 1900 ya había un hotel incluso, con su propietario, Uriarte, que bueno, era el que no quería que hubiera municipalidad, porque decía que era la desgracia de los pueblos, bueno, pero ya había toda una rica historia y un entramado de relaciones y de actividades y una economía bastante próspera, si vamos al caso, ya a comienzos del siglo XX. Y después pareciera que como ha pasado con otras zonas de nuestro país y con otros campos de actividad, que fue perdiendo con el tiempo, ¿no? Entonces, por eso me parece auspicioso esto de que volvamos a priorizar, a poner en valor algo que pertenece a Buena Parada. Bueno, me desvié un poco de tu pregunta. Está bien, Ramón, bueno, nos decías ese edificio, como decías, no, se me hace cuento que, pero ese edificio fue construido para que funcione como municipalidad o tenía otro destino. Que yo sepa fue construido con esta finalidad, pero no sé, ojo que yo en detalle de la historia local, en realidad no soy historiador tampoco, soy un ensayista, un aficionado a la historia. Sí creo que esto, más allá de lo anecdótico, nos tiene que servir para reflexionar cómo somos, qué hemos hecho con el tiempo y con el espacio y con nuestra sociedad. Pues si no, la historia si es meramente un cuento bonito no sirve, ¿no? Pero sirve para este tipo de reflexiones. O sea, fue el local del primer consejo municipal que existió, el primer consejo de gobierno. ¿Qué pasa? En la época de Julio Argentino Roca, cuando se trata de organizar los entonces territorios nacionales, que lo era también como Neuquén, como La Pampa, se toma un sistema que en realidad se les copió a los galeses. Los galeses lo narran en la crónica de su viaje, cuando vienen en el bergantín Mimosa y desembarcan en Chubut. En la bodega el sollado del bergantín, en la parte de abajo, en medio de una borrasca, cuando estaban recién a la vista de la costa, fundan su primer consejo de gobierno. Como ellos tenían muy metido así por tradición esta forma de gobierno comunitario, participativo, como quiera que lo llamen, democrático en realidad, para ellos era lo más natural del mundo formar un consejo electivo. Entonces eligen a fulano, Jones, no sé, todos los apellidos galeses que se te ocurra, pero ya llegan con la municipalidad armada. Y este modelo, como funcionaba más o menos entre los galeses, no era generador de grandes conflictos, es el que se copia y se establece para los territorios nacionales. Acá lo tuvimos hasta no hace mucho, en realidad, todavía en 1983 era un consejo de gobierno lo que había. Y el intendente, o sea, en aquella época, Juan Villalba, que es el primero elegido con elecciones libres en el 83, después del proceso, era un primer concejal en realidad. Todos los años el consejo se reunía y el 1 de enero elegía a uno de sus integrantes para que estuviera al frente de la administración municipal.